His undefeated opponent, 16-0 with 11 knockouts. From Pacoima, California. Donde tenemos buenos combates arrancando este segundo y definitivamente un Emilio Sanchez que ha mostrado buena velocidad, buenas condiciones. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ng video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. March 22, 2018, dumayo sa pangalawang pagkakataon itong ating pambato na si Eugene alias Rambo Lagos para harapin itong undefeated prospect ng Amerika at isa sa mga future champion umano na alaga ng Golden Boy promotion ni Oscar De La Hoya na si Emilio Sanchez. Ginanap ang laban sa California, non-title fight at nag-schedule lang sa 8 rounds. Bit-bit ng dayong Pinoy ang record na 12 wins, 5 losses, 2 draws, 7 dito via knockout. Habang itong undefeated ng Amerika ay may malinis na kartada na 15 wins, 0 loss, 10 dito via knockout. De las Filipinas. Así que pues arrancamos esta velada y sobre todo que Trinidad y Unang round, maliliksing galaw at mabibilis na mga suntok agad ang pinamalas ng dalawa. Mga kombinasyon na punteria ang ulo at bodega. Eugene Gajo Lagos, el filipino. Sí, saludo Alex. Es una pelea muy difícil para Eugene Lagos, un Emilio Sánchez que es un... Ahí vemos inmediatamente buena velocidad. Episodio, inmediatamente empieza a trabajar ahí con buenas combinaciones. Bien, tú bien lo mencionabas, ahí Trinidad Emilio Sánchez, originario de North Hollywood, California, que tiene 11 victorias de las 16 por la vía del knockout. Ahí trata de venir inmediatamente Lagos para responder con el contragolpe, pero buena técnica la que está mostrando este chico Trinidad Sánchez. Sí, un Lagos que aún peleándole en corto se le hace difícil ganar a Sánchez. Por igual, peleando a la distancia, aún peor para él. O sea que es una pelea muy difícil para Lagos en esta noche. Y sobre todo, Sánchez que está mostrando, está ahí muy bien, trabajando con el jab, en el que pueda venir con el contragolpe, venir ahí trata de poner para 1-2 Lagos, pero sin causar ningún daño. Tiraba la zona abdominal, buen movimiento de cadera por parte de Sánchez, que esquiva ahí, castigando, pero debe tener, fíjate, cuidado Sánchez, porque vimos que ya esa izquierda también pues... De la manera que hablé, Alex, como que debo quizá... Sa mga huling segundo, mas nagpapakita ng pagka-agresibo itong Pinoy na dayo, habang itong bata ni De La Hoya ay kumakaunter din ng epektibo. Tira 3 y 4 golpes. Y sobre todo ahí vemos inmediatamente cómo Gajo Lagos trata de también imponer su ritmo aquí en las 4 esquinas, así que buen episodio, pactado a 8 en este primer con Brinks Resort Casino en Indio, California. Ya los últimos 20 segundos, ahí trata de salir inmediatamente un pequeño empujón por parte de Trinidad Emilio Sánchez, el de California. Buena velocidad la que ha mostrado una vez más, dejando la guardia muy abajo ahí Lagos. Nosotros vamos a una pausa, regresamos. Second round, mas nagpapakawala na ng malulupit na kombinasyon ng dalawa. Sigues Alejandro Pombo, los invitamos más a una jornada muy interesante, una velada donde tenemos buenos combates, arrancando este segundo. Pero matapos ang ilang segundo lang, sa gitna ng palitan, nahuli ng isang malahalimaw na kanan itong American at bagsak ito, tulog, nadilat ang mata at wala pang unan. Y definitivamente un Emilio Sánchez que ha mostrado buena velocidad, buenas condiciones y precisamente lo que se venía, lo que tú mencionabas. It's okay, Emilio, you're right, the round's over. You're right, you're safe, it's okay. El peligro, a pesar de que Sánchez venía dominando. Sí, le entró muy bueno en la derecha contundente, donde un solo golpe y a la lona, knockout. Sí, el problema, y realmente ya lo vimos, el poder que tiene Lagos. El problema es que a veces es un poco desorganizado en la forma que ataca. Di na ito binilangan ng referee. Panalo ang Pinoy na si Rambo via second round KO. Habang itong si Emilio Sanchez na bright prospect umano ni Oscar De La Hoya ay nalasap ang pinakaunang talo. Tinuturing ng karamihan na malaking upset win ito para sa ating pambato. Su ritmo, pero ya vimos que una Lagos entraba desorganizado. Habíamos mencionado que debía tener cuidado con esa sorprende entre un golpe de suerte y no,
pero creo que tendrá mucho que aprender de esta caída, de esta pues realmente pelea donde Emilio Sánchez perderá lo invicto. Mucho crédito para Lagos, pero me gustó la manera que se dejó caer aliado. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, question at reaction ay welcome na welcome sa baba. Que lo manejó Lagos, que con esto... Ladies and gentlemen, your official time, 35 seconds in round number 2. Your winner by knockout from Valencia City, Bukidnon in the Philippines, Eugene Rambo Lagos. Y ahí está, con esto se va en su carrera a 8 por nocaut de las 5 derrotas. Tiene 2 en Filipino, mostró preocupación por su compañero, como que no supo qué hacer de la forma del golpe de poder que le puso. Ahí se ve nuevamente. Shoutout kay Julian Cabrera, Eulogio Apora Jr., Joey Feliciano, Eden Lumahang, Drian Mortis, Ellen Villanueva, Combat Force Songs Dance, Marnet Constaños Official, Abel Gamana, Ronaldo Del Mundo, Lolito Arias, Nicktok Channel, Andoy Info TV, Rexistin Lumungsod, Michael Jan Eugenio, Badilla Antonio, Dax Buena Agua, Roljan Desamparado, Don Lagapak, si Vinig Arriver, Mark John Pindihito, Time Lapse, Ron Peram, John Titular, Natalie Liante, Ace Portgas, Jeriel Dumanhog. Patuloy niyo ring suportahan ang aking mga kaibigan mga pre na sina Usapang Sports, Boy Astig PH, at Philippine Sports History. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.